Buenas tardes, noches, mañanas, no sé a qué horas esté escuchando usted este devocional, este pequeño estudio. Mi nombre es Raúl Martínez, servidor, amigo, miembro de la Iglesia Centro Cristiano Luz del Valle. Bueno, estamos retomando como eh, nueva propuesta, como una, una vocación que el Señor nos encargó hacer, retomando estos pequeños estudios que yo sé que van a ser de mucha edificación para usted que quiere aprender, conocer y seguir de alguna manera eh, en, ese, en ese caminar con el Señor. Y bueno, tenemos como cada jueves un estudio muy precioso que la verdad a mí me ha inspirado, es uno de mis favoritos. De hecho, yo tengo en la pared de mi casa, su casa, este versículo del libro de Mateo en el capítulo 28, hablando nuestro Señor de la gran comisión. La gran comisión que es algo que nos encargó hacer a usted y a mí una vez que hemos creído, una vez que hemos entendido que no se trata de nosotros, sino se trata del Señor. Y tenemos que cumplir, tenemos que hacer ese trabajo que el Señor vino a dejarnos el encargo de poderlo hacer, para, como dice la palabra, para cuando Él venga que nos encuentre haciendo lo que nos encargó. Entonces, vamos a entrar ya al tema. Está en el libro de Mateo, en el capítulo 28, versículo 19 y 20, y nos dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todos los que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pues algo que nosotros debemos de saber, que este trabajo no lo vamos a hacer solos, ni usted ni yo. La palabra del Señor nos dice que Él va a estar acompañándonos todos los días, no solamente un día, no un fin de semana, no por la tarde, no por la mañana, sino todos los días. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que partamos, hasta que Él nos llame a ese estado eterno, donde ya estamos o vamos a estar con Él. Esta es una promesa, es algo que el Señor nos dijo. Y yo digo que esta tarea, mis hermanos, pues de alguna manera nos compromete, de alguna manera nos hace participar de estas buenas nuevas que el Señor vino a darnos, a volver a encontrar lo que se había perdido. Y qué mejor que a nosotros nos invite, pues ahora sí que el jefe, el patrón, el Señor de señores. Y qué bendición que nosotros podamos pues tomar ese trabajo. No obligatoriamente, porque acuérdese que cuando uno conoce del Señor y uno lo ha recibido en su corazón y lo ha hecho su Rey, su Dios, Él se hace nuestro único y suficiente Salvador personal. Entonces es como si fuera un contrato que uno firma voluntariamente, donde uno está aceptando este trabajo, ¿verdad? Y pues bueno, qué bendición poderlo hacer. Aquí la cosa, mis hermanos, es que nosotros entendemos que desde los principios, desde nuestros primeros hermanos, cuando empezaron a trabajar, podríamos decir así, comenzando con los apóstoles, el fundamento de la fe, lo que el Señor dejó. Aquí se empieza a trabajar, dice que, y me seréis testigos en el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, en toda Judea, Samaria y hasta el fin del mundo. Entonces, esto se ha expandido por personas que han entendido que hay que compartir las buenas nuevas. Y esto empieza en un lugar, aquí por ejemplo estamos nosotros en la zona sur del estado de Estados Unidos, que es Texas, y en alguna manera, pues el evangelio fue traído de alguna parte. Y estas personas, con esa iniciativa, con ese entender que había que predicar hasta el fin del mundo, pues nosotros nos llegó el mensaje. Y es por eso que tal vez usted se encuentre ahorita integrado, perteneciente como miembro tal vez participando de alguna manera como espectador todavía, porque no ha conocido todavía su propósito, no ha conocido todavía lo suficiente del Señor y bueno, está usted participando de alguna manera y nosotros estamos recibiendo el mensaje
porque unas personas comenzaron esta tarea, como aquí el libro de Mateo nos lo está diciendo en el capítulo 28. Entonces, esto se ha expandido hasta el día de hoy y tenemos la gran bendición de poder entender, compartir y, si es posible, pues enseñar la palabra de Dios. Pero hay una tarea, hay algo que me preocupa de alguna manera. En las iglesias donde tú te encuentres, se ha compartido la palabra según lo que nuestros pastores en sus enseñanzas, en esa vocación que ellos decidieron hacer, acudiendo a un seminario bíblico a aprender la teología, la exegética, la escatología, y ellos a su vez pues se formaron, los graduaron y ellos están compartiendo la palabra. Entonces ahí, mis hermanos, muchas iglesias, no digo todas, pero la gran mayoría se ha mortificado más por preparar ministerios evangelísticos a otros países. Se han preparado o ha sido su enfoque el, vamos a decirlo así, en adiestrar personas con capacidades, con disponibilidad, que realmente tengan ese llamado para ir a compartir las buenas nuevas a lugares fuera de nuestro país, pudiera ser. Y eso ha sido bueno, eso ha sido de alguna manera pues reconocido y es aplaudido. Eso de alguna manera tiene un mérito y hay iglesias que su enfoque principal es preparar personas para que vayan y compartan a otros lugares. Y eso no, yo no quiero decir de ninguna manera que eso sea malo. Pero mis hermanos, hay algo que me preocupa. La palabra de nuestro Señor que fue dejada como fundamento nos ha hecho que nosotros nos expandamos hacia los lados, hacia los horizontes, hacia nuevos países, hacia nuevas ciudades, porque nosotros que estamos aquí en Texas, por ejemplo, pues nos daría mucho gusto y sería muy bueno poder tener otro centro cristiano Luz del Valle en Houston o tener otro centro cristiano Luz del Valle en Atlanta o en Monterrey o en, no sé, Canadá, en otros lugares. Eso sería muy bueno. Eso sería fantástico porque eso habla del verdadero compromiso que nuestro pastor y las personas que formamos parte de esto, pues tengamos nosotros en cuenta ese ministerio y eso sería muy bueno. Pero mi hermano, también debemos de saber que para nosotros poder extendernos hacia los lados, tenemos que saber una cosa y esto es muy importante. También debemos nosotros de preparar a la congregación. ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué parte es la que yo no he entendido? ¿Qué parte es la que a mí me cuesta un poquito más entender? ¿Quién me explica? Si yo tengo duda, si yo tengo algo que no está de alguna manera claro, tengo la confianza para acudir con el líder, con el pastor, con las personas encargadas, dependiendo del ministerio en el que esté, para que me haga a mí saber cuál es el error en el que estoy. Entonces nosotros, mis hermanos, estamos fundamentados en la palabra. No es de que yo estoy diciendo algo que tal vez soñé o que me estaba bañando y recibí una revelación y lo hago doctrina. No, la palabra es lo que se comparte en nuestra congregación y eso debe de ser la base principal y fundamental de todas las iglesias a donde tú vayas. Tristemente, nos encontramos o nos hemos dado cuenta de iglesias que uno ve que están en cada esquina, no tienen a veces ni nombre, simplemente vemos el nombre de Jesús o vemos una cruz o vemos algo que nos indica que ahí es una iglesia. Pero nos damos cuenta que ahí hay de todo menos la palabra. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en donde nos congregamos, qué es lo que estamos aprendiendo, si verdaderamente estamos siendo enseñados de la verdad, si verdaderamente estamos nosotros aprendiendo lo correcto. Y mis hermanos, que no se nos olvide que nosotros al aprender lo correcto, estamos nosotros preocupados por las siguientes generaciones. Estamos nosotros dejando ese legado importante porque un día lo que yo comencé va a trascender
y va a trascender con las siguientes generaciones, tal vez mis hijos, tal vez mis sobrinos, tal vez mis nietos o mis nietos, no sé. Yo a lo mejor no voy a ver el alcance que esta iglesia va a llegar a tener, porque a lo mejor el Señor me va a hablar antes, pero va a ser una iglesia tal vez muy grande, tal vez con varios servicios, tal vez con varios ministerios, tal vez con varios horarios, porque es tanta la gente que ya no cabe y necesitamos nosotros estar preparados. Eso, mis hermanos, es lo que hace un verdadero servicio, una verdadera congregación. ¿Qué estamos enseñados? ¿Qué estamos siendo enseñados? Y verdaderamente estoy aprendiendo lo correcto. Nosotros, como bien dije, aquí tú puedes ver nuestra iglesia, aquí abajito se ve el edificio en el cual pertenecemos y fíjese lo que dice eh, en la carta de Timoteo, en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 15, dice cómo deben de ser esas personas a las cuales el Señor ha llamado a un propósito. Dice el versículo 15, segunda de Timoteo 2, dice, procura con diligencia presentarte a Dios, y fíjense aquí el requisito, aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces hay dos requisitos para ser nosotros aprobados como obreros. O los obreros, mis hermanos, al menos de donde yo soy, de Monterrey, un obrero es una persona que se dedica a la construcción, una persona que trabaja desde que sale el sol hasta que el sol se mete. Y él no para en todo el día. Su único trabajo es hacer casas, poner bloques, amarrar varillas, batir el cemento, bajar los camiones de ladrillo, y son trabajos muy pesados y la paga es poca. Pero fíjese aquí cómo el Señor nos está diciendo que debemos nosotros de presentarnos para el trabajo que Él nos encargó. Primeramente, que seamos aprobados. ¿Por quién? Pues obviamente por Él. Pero bueno, el Señor no está aquí, Él dejó encargados, en este caso es su pastor. Tienes que recibir la aprobación de parte del pastor para tal o cual función. Por eso hay diferentes ministerios, hay diferentes funciones dentro de la iglesia en la cual tú puedes, según tus talentos, según tus habilidades, funcionar de alguna manera y ayudar en la obra del Señor, en ese cuerpo precioso en el cual el Señor te está diciendo que tú puedes participar como un miembro activo. Todos en conjunto vamos a hacer que ese cuerpo funcione y funcione bien. Entonces, mi hermano, nosotros estamos comprometidos con el Señor siendo aprobados como obreros. Y un obrero bien aprobado, pues no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Nosotros no tenemos por qué avergonzarnos si nosotros, por ejemplo, se nos da el cargo de barrer la iglesia, que tal vez para muchos el barrer pues sea algo insignificante, sea algo que tal vez no tiene mucho mérito, cualquiera lo hace. Pero mi hermano, que tú barras como nadie barra en la iglesia, que tú barras hasta que se vea hasta la más mínima pelucita. O sea, no cualquier persona que barre, sino el mejor. Y que tú estás usando bien la palabra que el Señor te ha regalado, que tú has aprendido, que tú des testimonio no solamente con lo que tú hablas, sino con lo que tú haces, que te distingan a ti de dónde tú eres, en dónde te estás congregando, que digan, esta persona, yo creo que como él es y como él habla y como él se comporta, pues estoy seguro que tiene que ser de Centro Cristiano Luz del Valle, porque ahí las personas que se congregan son personas comprometidas, son personas verdaderamente honestas, son personas verdaderamente diferentes, hacen la diferencia. Entonces, nosotros, mis hermanos, tenemos que, en el caso del pastor, hablando ya del pastor, que aquí está él al pendiente siempre de su gente, él tiene que mortificarse por preparar gente que dé frutos de verdad. Eso es lo que en este caso sería el trabajo excelente de cada pastor, de cada iglesia. Que nosotros
exportemos, que nosotros seamos como pastores, por ejemplo, personas que están sacando pastores de verdad, que son personas que están comprometidas con el Señor, que son personas que no les importa la situación que estén pasando, ellos como quiera continúan. Mis hermanos, ¿cuántas iglesias tú has visto que han dejado de funcionar? ¿Cuántas iglesias tú te has enterado que su pastor los abandonó, que simplemente ya no se presentó? ¿Cuántas iglesias tú sabes que ya el pastor entró en depresión, le fue infiel a su esposa, se fue con una persona de la iglesia? Hay tantas y tantas cosas, mis hermanos, que están pasando, que uno le da tristeza ver, y son congregaciones que son bien recurrentes y tienen mucha gente. Pero mi hermano, ¿cómo fui formado yo? ¿Cuáles principios yo aprendí? ¿Qué fue lo que entendí verdaderamente? ¿Qué es el compromiso que yo tengo? Eso es lo que nosotros debemos de marcar como diferencia. Y nosotros, mis hermanos, cuando hemos tal vez hecho esa pregunta, ¿y cómo le voy a hacer? Pues ya sé que yo soy pastor, tal vez tú seas pastor de una iglesia o en tu mente está hacerlo. ¿Cómo le voy a hacer yo para poder estar aprobado como obrero y que yo sea la persona correcta que esperan ver de mí? Esa pregunta el pastor se la hace y a veces el hermano no tiene respuesta ante esa pregunta. En Lucas capítulo 10, versículo 2, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, mis hermanos, las respuestas del Señor ante esa pregunta, según el evangelista Lucas en el capítulo 10, nos está diciendo que siempre van a ser las personas. Ese grupo que está apartado para aprender la palabra, para que el pastor los prepare, para que el pastor los enseñe, porque él ha visto ese interés, esa sed, esa pasión, ese denuedo por querer compartir la palabra. Y allí el pastor tiene que dedicar, tiene que enseñar, aunque a veces es difícil, mis hermanos. Yo sé, y usted también lo sabe, a veces estamos muy animados en querer ser enseñados, querer tomar un discipulado, tal vez algún libro de 6 meses, 5 meses, cada martes o cada jueves, y empezamos muy bien, pero a las 2 semanas o 3 ya se presentó una situación y ya falté, y el hermano tiene que estar ahí, el pastor tiene que llegar temprano, el pastor tiene que estar siempre con esas ganas de preparar y sacar obreros para la mies, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Pero ese denuedo y esas ganas de poder preparar a las personas, los pastores no lo reciben solo. No como que el celular se acaba, lo pones a cargar en la pared y ya está listo para volverse a usar. Es todo un trabajo de oración, es todo un trabajo de ayuno, es todo un trabajo de estar rogándole al Señor, porque mis hermanos, los pastores no son supermanes ni superhéroes. Ellos también se cansan, ellos también tienen luchas, ellos también se desaniman. Y yo quiero preguntarte si tú estás al pendiente de tu pastor y tú le hablas de repente nada más para ver cómo amaneció, a ver si le está yendo bien, a ver si tiene alguna necesidad. Y no, siempre estamos esperando que Él nos hable a nosotros, porque pues es el trabajo del pastor. Él tiene que estar preocupado por sus ovejas, Él tiene que cuidarlas, las tiene que llevar a pastos verdes, las tiene que alimentar bien. Ese es trabajo de Él. Y eso es lo que pensamos la mayoría, mis hermanos, pero el pastor tiene necesidades como tú y como yo. Es bueno, mi hermano, que usted también se mortifique por él. Es bueno que usted también haga su parte y que él se sienta amado. De vez en cuando, dele una llamadita y si se puede, pues bueno, invítele un taquito. Al cabo, nadie le dice que no a nada, ¿verdad? Entonces eso es bueno. Pero aquí, mis hermanos, lo que el Señor quiere y espera es que tú, ya que llegaste a la iglesia, no solamente calientes la silla,
acércate con tu líder, acércate con tu pastor. Si tienes ese interés por prepararte, si tienes ese interés por conocer de la palabra, si tienes ese interés por saber más, el pastor, estoy seguro que él va a tener un programa adecuado para ti. Y eso, mis hermanos, es lo que va a hacer la diferencia, porque tal vez un día tú vas a compartir la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Y tú vas a tener tanto amor por tu prójimo que no te va a importar ni siquiera que te den la oportunidad de compartir en la iglesia o en una tarima o en algún lugar o en algún devocional. Tú lo vas a hacer en el café, tú lo vas a hacer en el lugar de trabajo donde te encuentres, tú lo vas a hacer en el lugar donde estás tal vez estudiando si eres estudiante, tal vez si estás visitando un familiar, a lo mejor de esos que visitas cada 6 meses o cada año y van a ver de decir, wow, tenía tanto tiempo de no ver a mi sobrino o a mi sobrina o a mi primo o a mi prima o lo que sea y fíjate con qué sorpresa tan grande, tan creyente y tan conocedor que es de dónde está aprendiendo él tanto. Y eso, mis hermanos, lo va a hacer el Señor. Porque ese denuedo y esa pasión por compartir la palabra del Señor, el Señor lo va a hacer. Pero hay otro. Eh, Primera de Corintios 9:16 nos dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Entonces, una vez que tú conoces, una vez que te preparas, una vez que el pastor ha trabajado contigo en esos devocionales, tal vez un libro que estén estudiando específicamente o algo, tú tienes una necesidad. Y luego dice aquí, ay de mí, como dijo el apóstol Pablo, ay de mí si no anuncio el Evangelio. Imagínese usted la responsabilidad que tiene de eso que ha recibido por gracia lo tienes que dar. Y ni siquiera tú vas a desesperar que te digan, hermano, ¿cuánto le tengo que dar porque usted venga a compartirnos? ¿O cuánto le tengo que yo dar de ofrendita si viene a hablarnos de la palabra? No, va a ser al revés. Yo les pago la comida, pero vamos a hablar del Señor. Yo los invito a cenar, vengan a mi casa, les tengo una cena y sirve que comemos la comida espiritual y la comida física. ¿Por qué? Porque Primera de Corintios 9:16 nos dice que si yo anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta esa necesidad de hacerlo y ay de mí si no lo hago. Entonces, mis hermanos, nosotros sabemos que tenemos eso por necesidad y yo me gozo al poderlo hacer y hacerlo con excelencia como el Señor se lo merece. Hay otro grupo diferente que tal vez no sea el que quiere compartir, tal vez no sea ese que quiere ser enseñado para poder llevar las buenas nuevas. Y ese otro grupo, mis hermanos, es la congregación. Tal vez tú estás ahí, en ese lugar, tal vez tú estás en esa parte que estás de espectador y ya tienes muchos años de estar de espectador y no has dado ese paso tal vez que el Señor quiere que des porque tú crees o tú sientes que porque tal vez alguna vez te invitaron y no pudiste compartir nada, te quedaste callado, no te salió la palabra y tú sientes que no es lo tuyo. Pues bueno, déjame decirte que si ese es tu caso, pues en el momento que tú veas que un compañero tuyo le dieron la oportunidad de poder compartir, apóyalo, anímalo, dile que qué bien lo hizo, dile que él va a ser un gran predicador, dile que vas a estar orando por él, perdón, para que él se anime, que lo hizo excelentemente bien, que no esperabas tú escuchar y ser tan edificado como lo hizo él ese día que te compartió, que tú estás sorprendido y admirado de todo lo que ha hecho el Señor en este corto tiempo. Pero mi hermano, ¿qué pasa cuando un hermano, el pastor, le da la oportunidad de poder compartir algo? Estás viendo en dónde se equivoca, estás viendo que se trabó, estás viendo que tartamudeó, estás viendo que no dijo lo que tenía que decir, se equivocó con el nombre, dijo el versículo al revés, no se lo sabía de memoria, lo tuvo que leer. Mi hermano, somos crueles. A veces somos muy exigentes. A veces somos esas personas que no debemos de ser. Pero mi hermano,
No seas tú piedra de tropiezo para esa persona que ha puesto el Señor en su corazón compartir la palabra. Nosotros necesitamos apoyar, nosotros necesitamos hacerle ver a nuestros hermanos que están en lo correcto. Tal vez tú no tengas la facilidad de la palabra, tal vez tú no tengas esa pasión por hablar, te da miedo el público, te da miedo el que te equivoques, te da miedo que se rían, te da miedo. Mi hermano, yo te tengo que compartir algo. Cuando a mí me dieron la oportunidad de hablar por primera vez en la iglesia, una iglesia pequeñita, y era un diciembre, no se me olvida, y yo había estudiado, mi hermano, pues ahora sí que todo el día, ¿y qué creen que pasó? Pues no me salió ni una sola palabra, ni una sola palabra. Y le tuve que hacer hasta señas a mi pastor para que viniera él, porque yo no podía ni siquiera decir su nombre. Y me dio tanta vergüenza a mis hermanos que yo dije, Señor, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Yo no vuelvo a subirme, yo no vuelvo a atreverme siquiera a decir nada, pero eso es lo que yo creía, eso es lo que yo pensaba. Pero tal vez el Señor tenía otros planes, tal vez yo no estaba listo, tal vez yo no había orado como debía de ser, tal vez yo confié tanto en mi capacidad intelectual que se me olvidó que cuando uno va a hablar del Señor no se trata de lo que sabes y lo que conoces, sino se trata de lo que el Espíritu Santo va a hablar por ti, porque no eres tú, es Él a través de ti. Y eso, mi hermano, yo no lo sabía. Pero cuando lo has entendido, cuando lo has atesorado en tu corazón y te das cuenta que no se trata de ti, sino de Él, entonces el Señor se encarga de hacer lo demás. Pero tú no te sientas mal porque tal vez tú no seas esa persona escogida de esa manada pequeña. Tú tienes una parte importante en esa congregación porque tú eres un experto en la guitarra, eres un experto en la batería, tienes una voz privilegiada, tienes una manera de cuidar a los niños impresionante, tú recibes a la gente, perdón, como nadie la recibe, tú tratas a los hermanos y los saludas a todos y no se te escapa ninguno. Mi hermano, tú estás haciendo un trabajo importante dentro de la iglesia. No se trata solamente de predicar, no se trata solamente de compartir las buenas nuevas. Nosotros tenemos que hablar del Señor, de todas las maravillas que ha hecho alrededor de tu vida. Tal vez eres joven, tal vez eres un poco mayor, tal vez eres tal vez un adulto, tal vez estás en una etapa apenas entrando a los 25 o 30 años, no lo sé. Pero yo te aseguro que tú por lo menos has recibido un milagro de parte del Señor. Yo estoy seguro que tú has visto la mano poderosa del Señor obrando en tu vida. Estoy seguro de eso, porque tú no estás solo, porque el Señor dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin. Y eso debe de ser tu motivación, ese debe ser tu esperanza, esa debe ser tu mayor interés, preocuparte por lo que le preocupa al Señor, ocuparte de lo que se ocupaba el Señor, que tú seas sus ojos, que tú seas sus manos, que tú seas como Él era. Y yo te aseguro, mi hermano, que tu vida va a cambiar. Tu vida va a ser diferente. No va a ser la misma. El Señor tiene grandes cosas para ti. El Señor tiene grandes cosas para tu vida. Dale la oportunidad que si tú quieres y tú lo has deseado y Dios lo ha puesto en tu corazón, prepárate. Da ese extra, que no sea nada más el domingo que tú vengas y acudas a compartir y a ver la palabra del Señor y a estudiarla. Atesórala en tu corazón y tú haz tu propio devocional en tu casa. Si tienes dudas, acércate con alguien y yo sé que te van a ayudar. Está en ti querer ser diferente, porque como dice Mateo 28, leíamos al principio, el capítulo 28, versículo 19, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y no solamente eso, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado hacer, porque el Señor nos dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mis hermanos, que tú seas verdaderamente
esa persona que el Señor espera ver en ti. Tal vez tu esposa, tal vez tu esposo, tal vez tu hermano, tal vez tu hermana, inclusive el mismo pastor está pensando ver a alguien más, pero que no sean ellos, sino que sea el Señor. El Señor, lo que el Señor quiere ver en ti, porque acuérdense que el que comenzó la buena obra la va a terminar hasta que la perfeccione en el nombre del Señor Jesucristo. Mis hermanos, que tengan ustedes una bendita día, que los cuide mucho el Señor y nos vemos en la próxima. Dios les bendice. Siempre las respuestas a todas tus preguntas van a ser las personas. Las personas que el Señor te está encomendando a ti como pastor o tú como una persona miembro de una iglesia, tú estás ahí no para que hagas bulto en una silla, no para que estés mero adelante sentado, bien peinadito y bien puntual, no estás ahí para que te vean o para que digan qué asistencia tan ejemplar la de los hermanos que nunca llegan tarde y saludan a todo mundo. No, hay algo, mi hermano, que el Señor quiere de ti.